vida empresarial. Entonces, por el hecho de ese monto de los 13 millones que marca la ley, tú ya estás obligada a hacer precio de transferencia, siempre y cuando sea parte relacionada. Porque si es un cliente común, no hay que hacer precios de transferencia, ¿sale? Pero para no ser cliente común tienes que cumplir las reglas del juego, ¿sí? Si tú no lo haces y la autoridad te detecta, ¿qué es lo que pasa en la autoridad? Si se acuerdan, hay gente que me está viendo y desde el año 2017 y 2019, cuando se dio el diplomado, hablábamos de algo. Hay un programa que, pues digo, lo voy a decir claro, salió público hace 8 días. Ese programa que en teoría investiga a todos, el programa Pegaso, investiga a todos. Yo les hablaba en ese entonces a la gente del diplomado que tuvieran mucho cuidado en mensajes, en correos, en llamadas, porque todo se monitorea. Ese es un proyecto que se trabajó con la unidad de inteligencia y que por lógica pues llega un gobierno y le tira al gobierno anterior, pero de eso es cosa diferente. Lo que sí es importante es qué es lo que pasa, que ahorita todos ustedes, todas las operaciones que hacen, todas las operaciones que realizan a través de un banco, todo se monitorea. ¿Cuál es la mecánica? Pues se ha ido quitando el cheque al portador, se ha ido quitando las maneras de cómo cobrar cheques y alguien me decía, oye, ¿puedo cobrar en Practicaja un cheque al portador? Pues no, no te lo van a pagar. O sea, igual hay cuestiones de seguridad, pero ¿qué es lo que sucede? Que todo está monitoreado y que todo se sabe. Si un ejemplo, la contadora María dice, oye, pues yo le vendía a mi sobrina, un ejemplo, y mi sobrina pues va a llevar el mismo apellido que yo. Entonces, en el sistema controlador digamos que de la autoridad, no voy a decir cuál, de la autoridad, cuando encuentran apellidos, cuando encuentran relaciones, cuando dicen, oye, pero yo soy una sociedad que se llama Sociedad Cadefi SADCB. Sí, pero en el acta constitutiva aparece Javier, aparece Roberto, aparece Pepe. ¿Y qué crees? Que de momento se venden productos de Pepe hacia Cadefi. Pues está la relación, todo esto ya está muy amarrado. Entonces ahí se va dando uno cuenta si hay parte relacionada o no. Por lógica, algunos pues van a querer fingir las cosas, ¿no? Otros que se está dentro de la autoridad, pues se vincula todo el tipo de operación. Entonces es importante que ustedes conozcan cómo hay el efecto de parte relacionada y cómo no hay parte relacionada. Por eso aquí, dentro de esta información, dice que hay que cuidar e informar todo en la parte relacionada, así como también dice revelar el nombre, de algunas partes relacionadas, a pesar de que no se hayan efectuado operaciones con las mismas para el ente consolidado, por considerarse que el del conocimiento de la mera existencia de la relación es importante para los usuarios de la información financiera. Esto es como que en la nota, de alguna manera, al Estado, ¿sale? Un saludo a nuestros amigos que nos están viendo en Face. Hoy estamos tocando un tema más importante llamado parte relacionada, checando las conductas de qué es el efecto de parte relacionada, qué va a pasar con los precios de transferencia. También tocarle en un minuto a esos amigos que nos están viendo en Face, que si estaban esperando la prórroga del outsourcing, pues no se dio, arranca el domingo, salvo que suceda el día de hoy algo, ¿sale? Entonces estamos hablando de partes relacionadas y esa parte relacionada dice que tengo que informar con quién tengo partes relacionadas. Por eso igual les digo, si voy a informar, voy a revelar, pues tengo que tener el contrato bien sustentado, tengo que tener la conducta bien sustentada, ¿sale? Y entonces tenemos que estar cuidando muchas
muchas cosas. Tenemos que ir viendo a dónde hay parte relacionada, cómo se da el evento de parte relacionada, cuáles son esas circunstancias de toda esta operación. ¿Sale? Me dice, dentro de toda la parte relacionada, las entidades realizan operaciones con otras que no son estrictamente independientes y, en esa medida, los estados financieros pueden ser afectados, es decir, a precios distintos de los usuales con entidades independientes. Ahí es donde yo tengo que cuidar las conductas de partes relacionadas. ¿Qué es lo que pasa? Puedo checar un ejemplo, cómo se da cuenta la autoridad que estoy teniendo partes relacionadas. Un ejemplo, yo me dedico a vender escritorios y al momento de vender escritorios los pongo en la plataforma, los pongo en redes sociales, los pongo en cualquier aplicación que quieran. Y digo, este escritorio donde ahorita estamos dando aquí el curso vale 1,500 pesos. Pero de momento, pues yo lo saco al mercado en 1,500 y de momento la autoridad visualiza un XML y dice escritorio, misma medida, en cristal, en estructura y etc. Se me ocurre en 500 pesos. Y a ese de 500 le vendí 10,000 escritorios. Y a los otros les vendí 3, 5, 7. En ese momento brinca precisamente, como dice la norma, nos está diciendo, aunque aparecen en los estados financieros, pero que se ven afectados por el precio. Entonces va a encontrar unos que dice 500, mismo nivel, mismas medidas, mismas condiciones, y otro de 1,500. Y acá encuentra, les digo, 5,000, 10,000 escritorios, y acá encuentra 500. Entonces la autoridad tiene esa facultad de monitorearnos y de ver por qué a ese cliente se le está vendiendo en 500 y no en 1,500. ¿O por qué no fue en 1,400? ¿Por qué en 500? Ahí es donde entra la temática de un estudio de precios de transferencia. Esto quiere decir que en el mercado pues debe de tener una consistencia. Acuérdense del postulado, consistencia. Si yo no la visualizo así, la autoridad sí lo visualiza así. La norma me está diciendo, prepárate. La norma me está diciendo, aunque no es parte relacionada, hay que checar los precios. Ustedes lo han visto el impacto con la pandemia. ¿Cuántos negocios cerraron por ser no esenciales? Se volvieron a abrir y los precios incrementaron de manera impresionante. ¿No? Y entonces todo esto viene y forma parte de que tal vez ese comerciante quiere recuperar lo que perdió en años. Y en los 2 años pues de la pandemia casi. Y después viene ahorita que en muchos estados otra vez estaban o estamos en semáforo naranja y otra vez a cerrar los negocios. Y cuando quieran abrir quieren recuperar. Y a lo mejor pues algunas sí tienen la sustancia de decir, mira, yo sí lo aumenté porque a mí me lo aumentaron, aquí está, y no hay parte relacionada. Pero si ven que le venden al mismo más barato o más alto, porque la norma de revelación y la operación relevante habla hacia abajo 5 millones o 20% y habla hacia arriba 5 millones o 20%. Entonces digamos que es ese el parámetro de esa circunstancia. Ustedes deben de cuidar todo esto porque a veces nada más es le vendí, le compré, le vendí, le compré, pero nos hace falta documentación para que no caigamos en parte relacionada. Tenemos que tener documentación que diga, mira, yo le compré a él o le vendí a él por esta circunstancia, pero sí es importante que yo revele esto. Entonces vean lo que dice la NIF, más adelante veremos lo que dice la Ley de Impuestos sobre la Renta y más adelante veremos lo que dice la Unidad de Inteligencia. ¿Sale? Para que ustedes vayan previendo todo esto. También
esta norma pues nos exige o nos pide la revelación de esa clase de operaciones y la naturaleza de su relación. Si es un cliente común, si es un proveedor común, si se le dio un precio más barato por el volumen. Bueno, pues esa política es la que tienen que poner ustedes en parte relacionada. Tienen que indicar ese tipo de operación. ¿Sale? Entonces, tengo que ir monitoreando todo esto. Aquí nos llega otra pregunta. ¿Qué diferencia existe entre una parte relacionada, asociada y una subsidiaria? Bueno, para efectos, este es Fabián, para efectos ya contables y de manera legal, como hablo ISR, ya no hay ninguna diferencia. Ya todo el lenguaje a nivel código agrupador se llama parte relacionada. Tú vas a abrir tu cuenta contable, parte relacionada, y tal vez abrirás una que diga subsidiaria, afiliada, asociada. Ya es cuestión, pero tu título se llama parte relacionada. ¿Sale? Ya a lo mejor abriste una apertura de establecimiento y ya pusiste el indicativo, pero sí tienes que checar que al que le vendes o al que le compras, cuidar la conducta de parte relacionada. ¿Sale? A lo mejor estás cobrando regalías, pero tus regalías te llevan a que le cobras la regalía no por la marca, se la cobras por el producto que le vendes. Ahí ya puede formar parte un estudio de precios de transferencia. ¿Sale? Igual, si ustedes se percatan, yo dije que me gusta agradecer a todos los que nos siguen aquí en el diplomado. Las fotos que están viendo ustedes van apareciendo conforme ustedes las fueron mandando al grupo. Si se percatan, son las mismas. Yo fui agarrando desde el primero que subió hasta el último, que fue el día de ayer, como habíamos dicho, y pues lo dijimos, ahora estos materiales y futuros materiales van a ser tipo curso de Zoom, ¿no? Donde cada uno nos vemos. Por eso es de que les dije, les voy a poner las fotos, ¿sale? Dice Sara, buenos días, soy persona moral, mi actividad es la elaboración de muebles en madera y me imagino y se le vende a un socio mayoritario muebles para que también venda por su cuenta para la persona moral. Es el 15% de ventas y para el socio persona física refleja el 80% de su pago a la persona moral. También la persona física socio tendrá que tener un estudio de precios de transferencia. ¿Hay parte relacionada? Sara, sí hay parte relacionada. ¿Por qué? Porque estás hablando que hay un socio y ese socio lo vende. Hay parte relacionada. Tal vez habría que analizar el monto económico, es decir, cuánto le vendes. Porque si para él representa el 80% de eso que tú le vendes, que para ti es el 5%, puede ser la parte relacionada. Ahorita en esta norma, con todo lo que vamos a ir viendo, espero que te quede más claro. Pero así de entrada, si hay parte relacionada, habría que checar si caes o no caes en estudio de precio de transferencia, porque no pusiste el monto. ¿Sale? Después, Luis Antonio Vázquez, mi pregunta es, en el caso de préstamos entre socios y la persona moral, ¿existe el efecto de parte relacionada? ¿Hay un monto límite o cada que exista este suceso se debe de reportar? No, estimado contador Luis, recuerda que en la ley de prevención de lavado de dinero, si tú lo checas, lo vimos en la norma C3 y les di un material, los préstamos, todo lo que rebase 125,000 pesos, que era más o menos el monto de ese momento, ponle tú 130,000 hoy en día. Si se prestan más de 130,000 y está no bien llenado un contrato, sí puedes caer en parte relacionada. Y sí puedes caer en presentar en la ley de prevención ese tipo de esquemas. El artículo 17 de la ley de prevención menciona los préstamos.
¿Sale? Entonces, igual ten mucho cuidado de cuánto está. No puedes hacer, oye, te presté un ejemplo, en mayo te presté 150,000, un contrato. En julio te presté 100,000, otro contrato. Te vas a llenar de contratos. Mejor aquí una temática es, si piensa que una empresa le va a prestar a otro, un socio, por ejemplo, 1,000,000, hazte un contrato del 1,100,000, ya vimos la norma de 1 que hablábamos de contratos. Y entonces ya puede ir ahí, nada más lo que sí es materializar el tipo de estructura. ¿Sale? Porque, ¿qué es lo que pasa? Se puede tipificar como un dividendo ficto o se acumula como ingreso si no está bien sustentado. ¿Qué es lo que sucede en las empresas? Ya le prestó dinero la empresa al socio, el socio finge, pasa 1 año, 2 años, en la contabilidad sigue estando y nunca lo va a pagar. Cuando tengan una revisión, pues ese monto que le prestaron al socio o al accionista se considera ingresos omitidos y entonces va a brincar y va a pagar ingreso omitido. ¿Sale? También lo veremos un ejemplo, en la norma D5. Con la norma D5, cuando hablemos de arrendamiento, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque de momento volvemos a fingir las cosas. Oye, quiero rentar un local, pero ese local pues, es del mismo dueño. Y entonces la persona moral le renta el local al dueño y todavía dicen, es que le voy a hacer mejoras porque quiero hacer un segundo piso, porque quiero meterle piso laminado, loseta, mármol, no sé. Y entonces, de un lado, pues quieren deducir, nada más que cuiden las formas. ¿Por qué? Porque hay una norma que se llama propiedad, planta y equipo dentro de la norma C6, que dice que todas las mejoras proceden a capitalizarse. Y por el otro lado, el que renta tendrá que acumular ingresos por esas mejoras, porque le van a entregar un local ya más moderno. Entonces, en apego a la ley de impuestos sobre la renta, se acumula contraingreso. Si son personas físicas, dice que cuando se termine el contrato tendrá que hacer su pago provisional del 20% del valor de avalúo que le den. Entonces, todo esto forma parte del concepto parte relacionada. ¿Sale? Tienen que tener mucho cuidado en ese lenguaje de cómo usamos la parte relacionada, porque ahorita la conducta de la autoridad viene en encontrar todos esos errores que cometemos contablemente, que tenemos mal aplicados, ¿sí? Pero hay que saber en qué momento sucede la parte relacionada. Vuelvo a decir, hay gente que se dedica a hacer el estudio de precios de transferencia y que al hacer el estudio de precios de transferencia, pues dice cuánto le falta, digámosle así, si yo le vendo a alguien, ¿cuánto faltaría por cobrar en esa parte relacionada? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si son empresas del mismo grupo, ¿sabes qué? Pues yo te lo di a 500 y resulta que pues vale 1,300 porque el fisco me encontró este error, me hizo el estudio de precio de transferencia, entonces ahí te va otro XML que diga por el complemento a precios de transferencia y etc. Y me pagarás la diferencia. Y entonces para muchos se les acabó ese paraíso. Para muchos a veces hacen ese tipo de cosas. O dicen, es que le voy a vender a mi socio la mercancía que yo ya no vendo, pero se la voy a vender a menos del costo. Pues no, no puede ser tampoco así. Hay que checar procedimientos. Por eso yo les vuelvo a decir, cuando ustedes se hacen asesores, como el grupo ahorita de las NIF, se hacen asesores, hay que pedir todo, todo. Hay gente que igual me dice, oye, un ejemplo, ¿cuánto me cobras por hacerme un dictamen financiero? Te cobro 5,000. No, es que hay otros que me lo hacen en 500. Pues vete con el de 500. A mí igual me hace falta tu dinero, pero no puedo regalar mi trabajo, porque van conductas. Acuérdense de algo, Acuérdense que todo esto todavía trae un esquema mucho más grande. Esquemas reportables. ¿Sale? Por eso les digo, les falta otro material adicional a esto. Pero sí debemos de cuidar la conducta de
precios de transferencia y cuidar las conductas de partes relacionadas. ¿Sí? También chéquense su acta constitutiva, cómo está plasmada el acta constitutiva. ¿Qué me dice? Las NIF no contemplan disposiciones normativas relativas a la evaluación y presentación de operaciones con partes relacionadas. Si ustedes no van a encontrar esta normatividad que nos hable de la parte de evaluación y presentación. ¿Por qué no lo contempla? Porque la parte relacionada se presenta en activo y se presenta en pasivo. Esa es la causa principal, porque la tenemos deudora y la tenemos acreedora. Entonces, si se percatan todas las otras NIF, sí traía su regla de presentación que hablaba, estas son de saldo deudor, de saldo acreedor, o son del activo, son del pasivo, son del capital, pero parte relacionada no trae esa condicionante porque pues se presenta en activo o se presenta en pasivo, ¿sale? Entonces, sí que les quede claro que esta normativa pues no trae esa conducta, ¿sale? También tomar en cuenta que de acuerdo a la norma, en un párrafo que es el 11, nos dice la entidad informante debe revelar que las condiciones de las contraprestaciones son equivalentes a las de operaciones similares con otras partes independientes. A la entidad informante solo si cuenta con los elementos suficientes para demostrarlo. Ponía yo el ejemplo del escritorio. Si yo los vendo en 1,500, ¿por qué a alguien se los vendí en 500? Entonces, el estudio de precios de transferencia, el principal, y el que la autoridad es el que casi nos está obligando a hacerlo, es sobre precios de mercado. ¿Por qué? Porque de esta manera se miden las condicionantes, cuánto cuesta en el mercado y por qué la vendiste o más alta o más barata. Oye, pero ¿por qué piensan que la vendo más cara? Pues porque tú, sanamente lo digo, tú acumulas, pero a lo mejor la otra tiene más utilidades. Y al tener más utilidades, como tú le vendes más cara, pues ella va a deducir más y eso le va a tender a disminuir coeficiente de utilidad, pagos provisionales, declaración anual. Por eso, muy inteligente, la autoridad, a través de esquemas reportables, marca más del 20, menos del 20, más de 5 millones, menos de 5 millones. O sea, lo trae hacia arriba y hacia abajo porque sabe o se ha encontrado en el estudio como autoridad de que muchos hacen ese tipo de esquemas. A lo mejor uno dice, oye, pero se las vendí más caras y yo estoy pagando el impuesto. Sí, pero compara tu coeficiente o compara tus deducciones anteriores y por el otro lado compara cómo está votando y a lo mejor el estudio de precio de transferencia a ellos les va a generar un coeficiente mucho menor el próximo año y ese impuesto que pagaron de más de ISR, pues el otro año lo acreditan. Por eso la autoridad se encuentra esto y dice, ¿sabes qué? Deberás de reportarme tu esquema, cómo lo hiciste, bajo qué circunstancia lo hiciste y el estudio que me estás entregando. Entonces, al hacer esta parte relacionada, tengo que entregar el estudio del dichoso precio de transferencia. Tengo que tener cuál es mi política, qué mecánica, sobre qué productos estoy evaluando. Si yo digo, oye, pues yo vendo productos para el pelo. Bueno, pues en productos para el pelo voy a cotizar en el mercado con la misma calidad, con las mismas circunstancias, cuánto cuesta. Y a lo mejor tú lo estás haciendo con dolo y lo estás dando más barato de lo que cuesta en el mercado. A lo mejor a ti te costó hacerlo 50 pesos y lo estás vendiendo en 40. En teoría tú estás perdiendo y traes pérdidas. Todos esos detalles son los que forman parte de la parte relacionada y del estudio de precios de transferencia. Son circunstancias que debemos de ver todo lo que hay que presentar en este dictamen de comisario, en este dictamen de contador, en todas tus políticas, que se supone que esas políticas, ustedes por obligación, todo comisario, las debe de subir a la plataforma de sociedades mercantiles. Les decía, es como ahorita, si cuidamos la conducta, porque puede haber gente que haga el registro de outsourcing, que se los autorice,
y que puede ser que le metan unos precios mucho más caros o más baratos que hay en el mercado. Y ese igual puede ser objeto, si no de la Secretaría del Trabajo, pero sí de objeto de la Secretaría de Hacienda a través de la UIF o el SAT en hacer un estudio o investigación de precios de transferencia. ¿Sale? Esta parte se tiene que estar monitoreando, por eso es importante que cuando ustedes lleguen a tener estas circunstancias, y si hablo del outsourcing, pues checar la parte relacionada, ¿no? Yo les decía, ya tienen su registro, les va a durar 3 años, pero no significa que en 3 años no les van a revisar. Les van a revisar, ¿por qué? Porque se supone que ustedes, los que ya lo hicieron, subieron un recibo de nómina, dijeron la antigüedad de trabajadores, pero si dicen, oye, mi empresa nació ahorita en 20 de junio y quiero el REPSE, es muy difícil que se los den. ¿Qué antigüedad le van a poner a los trabajadores? Oye, mis recibos, pero mis recibos no llevan nada más que puro sueldo. A lo mejor no aproveché beneficios de la ley del Seguro Social que les puedo pagar sin que integren seguro. Oye, no tengo registro de Infonacot, pues nos lo rechazaron. Oye, ¿qué crees? Que mi opinión de cumplimiento está positiva, pero pues hay puras declaraciones en ceros. Pues lo mismo. Todo este tipo de cosas las monitorea ya la autoridad de manera virtual. Ya tienen todo el software amarradito donde nos dice si la opinión está positiva y cómo están las declaraciones. O sea, nada más para que se den una idea, imagínense que yo trabajo adentro de la autoridad y yo soy el que está monitoreando lo que hacen ustedes. Y de repente alguien de ustedes, voy a registrar en el REPSE, voy a registrar a mi empresa porque le voy a dar servicio a un grupo de familiares. Ya hay parte relacionada. Oye, me pide el registro de Infonacot. Pum, ya lo subí. Me pide, ejemplo, me pide opinión de cumplimiento. Ya la subí. Y lo que no ven ustedes que atrás, a ver, ya subió opinión de cumplimiento, sí. Declaraciones en cero. ¿Tiene XML emitido? Sí. Ya está marcado. Le vamos a notificar que su opinión, aunque está positiva, tiene XML emitidos y no declarados. Tanto así ya está la autoridad. Por eso les digo, aquí hay que poner esas condiciones, revelar esas condiciones de cómo estamos haciendo la mecánica. Si estoy usando la versión de precios, pues tengo que ver el precio en el mercado, comparado con un producto con otro producto, checar tal vez la página de la Profeco, ver si ese producto aparece ahí cotizado comparado con otros, cuánto anda, y me puede dar parámetros, porque hacer el estudio de precio de transferencia es investigar todo este tipo de cosas, checar los precios de toda esta parte en el estudio, ¿sale? Entonces, yo espero que ustedes vayan checando todo lo que hay, viendo todas las circunstancias del precio de transferencia. Por ahí igual nos escribe Carlos Soria. Quiero saber si el Banjército está exento de repartir utilidades. Pues realmente, como depende de la nación, realmente acuérdate que ellos no son una sociedad lucrativa, sino son sociedad civil. Sí están exentos, ¿sale? Porque ellos traen condiciones diferentes. Si ahí lo que es tu objeto es que ganas una pensión muy bien lucrativa, te digo porque yo soy contador del general, de un general muy grande, y entonces pues nunca les dan utilidades, les dan bonos, eso sí, les dan bonos, les dan sus aguinaldos, les dan sus beneficios de pensión, pero no vas a encontrar como tal utilidades, ¿vale? Lo mismo te sucede con la guardia, pero ellos no tienen utilidades. Claudia, dice una pregunta, en la empresa que laboro, el dueño le vende producto a la empresa de su esposa, la cual el dueño no es accionista, ¿podría considerarse como parte relacionada? A ver, quiero entender tu pregunta. Dice, la empresa